Bueno, pues vamos a hablar precisamente sobre estas últimas noticias con el primer invitado en el día de hoy. Nos acompaña Cristian López, director de Egeo. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Sandro, es un placer estar en este espacio de negocios y coincidir contigo. Pues Cristian, te tengo que preguntar por esa noticia de última hora. Se ha hablado de una presencia de Donald Trump en Pakistán, pero eso sí, si se llega a un alto el fuego. Se había informado previamente sobre que Donald Trump podía ir a las negociaciones. Muchos medios informaban que o quien estuviera delante era un homólogo o no iba a ocurrir en absoluto. Y ahora lo que parece es que Donald Trump sí podría acudir, pero eso sí, una vez finalice este acuerdo. ¿Es para la foto? Cuéntanos. Bueno, depende para la lectura y los objetivos que tenga cada quien. Seguramente si tienen muy bien tejido y muy bien amarrado el acuerdo y ya nada más Trump va para poner su firma y ponerse la estrellita, él se va a ver como el gran conciliador, el gran negociador que siempre ha presumido que es. Pero también creo que eso dejaría mal parado a Marco Rubio, a J.D. Vance, incluso a Steve Witkoff, a Jared Kushner. Entonces, depende de la lectura que desde cada espectro de la política, tanto doméstica en Estados Unidos como internacional, cada quien le dé. Lo cierto es, Sandro, que más allá de todo eso que me parecen trivialidades, lo importante es que se llegue a un acuerdo. Que se llegue a un acuerdo porque el estrecho no puede permanecer tanto tiempo bloqueado, no puede permitirse la comunidad internacional y los liderazgos que esto detone en una inflación que sea insostenible para las economías de la gente, que esa es una forma, por desgracia es un mal ejemplo, pero es la forma en que le podemos explicar a la gente cómo la geopolítica sí impacta los bolsillos de Juan y de María, del ciudadano de a pie, de todos nosotros. Entonces, que haga Trump toda la parafernalia que quiera hacer, me parece que también está en su derecho, es parte de su juego personal y político en Estados Unidos. Pero eso sí, que se logre, ojalá se logre, porque aún no está claro que el camino vaya hacia la paz. Hay un intento de acuerdo, unas pausas, pero probablemente también, Sandro, sea nada más una especie para ganar tiempo de cómo se van a reconfigurar estos países en sus estrategias. Desde luego parece eso, porque en un primer momento, esta mañana hemos visto que se hablaba de un alto el fuego que se podría prorrogar durante 2 semanas. Irán lo ha negado, ahora parece que desde luego lo que hay son conversaciones. Pero efectivamente estamos ante esa estrategia y por eso se habla de alto el fuego y no de paz duradera, para que los dos bandos puedan ganar tiempo. Sí, porque, ¿sabes qué, Sandro? No veo que haya cumplido ninguno de los dos sus objetivos fundamentales. Se han puesto de acuerdo tal vez en 7, en 8 puntos. Algunos dicen que 9, que solamente falta el tema nuclear, pero el tema nuclear es prioridad para Irán. Entonces, mientras no estén de acuerdo en que alguien va a tener que ceder o los dos tendrán que ir sus caminos paralelos, hasta ese punto, Sandro, no veo que haya un camino sólido para la paz, porque no puedes construir un acuerdo si ambas partes no están ya cumpliendo sus objetivos. Entonces me parece que es otra forma donde se va ganando tiempo. Por lo menos se logra una distensión, se logra una desescalada y eso ya es bueno. Eso ya es bueno. Obviamente hay que monitorear cómo lo toman los mercados, eso, que son al final los que van decidiendo cómo se comportan las economías, pero por lo menos sabemos que hay una desescalada en los ataques, en los bombardeos, incluso en el estrecho. Seguramente hay algunos, ya nos has mostrado hace pocos minutos, que barcos de Malta, barcos chinos, etcétera, puede que sí estén cruzando algunos barcos, ¿no? Entonces, también los acuerdos in situ, y me refiero a los acuerdos que pueda tener Estados Unidos con Irán, de qué barcos y cuántos y de dónde pueden pasar, no lo sabemos con certeza, porque son cosas que no van a ventilar. Sin embargo, afortunadamente estamos tan avanzados que podemos usar las aplicaciones que incluso son gratuitas y están monitoreando la ubicación exacta de la bandera, la matrícula de cada barco, incluso cada avión que hay en el espacio. Pero sí hay que ser muy cautelosos, Sandro, porque a veces con una pequeña noticia empezamos a soltar teorías ya muy sacadas de Hollywood, y creo que todavía no estamos en ese punto. Necesitamos mucha mesura porque ya hemos tenido un par de eventos de probable paz y no se da la paz. Entonces, el acuerdo, mientras no esté firmado por los dos
y ambos crean que cumplieron objetivos fundamentales, que esa es la parte más difícil. Que ambos crean que ya lograron unos objetivos fundamentales, hasta ese momento no se va a dar el acuerdo. Irán ya tomó la medida, sabe que su verdadera arma de disuasión no es nuclear, es el estrecho de Hormuz, y mientras ese estrecho geográficamente exista de esa forma tan estrecho, que son 30 kilómetros entre costa y costa, Irán va a tener la sartén por el mango. Claro, y es que precisamente estamos hablando de cómo se ganaba tiempo y de que estamos ante escenarios que ya hemos visto, que ya conocemos, que son casi de paz, pero que no llegan a ser de paz. Y es algo que además aumenta precisamente su significado cuando vemos lo que está ocurriendo de forma paralela. Donald Trump está hablando de una paz y mientras tanto vemos como la presencia de tropas estadounidenses sigue aumentando. Ahora mismo han enviado 10.000 y con la posibilidad, se está hablando mucho, posibilidad de operaciones terrestres. Entonces, es que esta es la otra narrativa, esto es lo que está ocurriendo de forma paralela. Sí, en la realidad, en el terreno, literalmente, lo que está sucediendo todavía no es una movida en la partida terrestre, pero ya están acercando las fichas al tablero. Eso es muy importante, eso es muy delicado, aunque en la anterior etapa de cuando traíamos el cronómetro en reversa y hasta hubo un programa especial de negocios hora por hora, minuto a minuto, viendo en qué momento se cumplió o no el acuerdo. También en esa etapa, también hubo movimientos que marcaban que había muchos buques de Estados Unidos dirigiéndose y aeronaves hacia la zona con tropas terrestres. Entonces, puede ser otro movimiento de bluff o simplemente, Sandro, puede ser un movimiento de fichas en donde pones en el tablero más fichas para dos cosas. Una, negocias con una posición de poder porque tienes más fichas en el tablero. Y dos, si el acuerdo no se logra, ya puedes materializar una invasión terrestre porque ya tienes las fichas en posición. Ya nada más es cuestión de dar la orden y las fichas se mueven, pero ya en posición. Es un arma de dos filos, Sandro, porque no sabemos el plan original, los acuerdos reales que tenga Estados Unidos con Israel. ¿Realmente Estados Unidos se va a incursionar a algo tan delicado para seguir el camino que Israel parece que no va a frenar nunca hasta lograr también sus propósitos vitales? ¿O Estados Unidos va a mostrar independencia como un país soberano y potencia y va a darle reversa a un ataque y va a preferir la diplomacia? Eso es lo que esperamos todos, pero no sabemos la profundidad de la alianza y de los acuerdos entre Trump y Netanyahu. Efectivamente, en esta partida de ajedrez se tiene que llegar a un jaque, pero no sabemos qué tipo de jaque va a ser, si un jaque político o un jaque, efectivamente, como decías, de esas piezas colocadas precisamente para ir a por el rey, en este caso. Te quería preguntar, porque en esta partida de ajedrez también hay una casilla en concreto que está siendo clave para ambos contendientes, para ambos participantes, que es, por supuesto, el estrecho de Hormuz. Has estado hablando de ello en la primera pregunta, pero te quiero preguntar al respecto porque Irán ha metido otra casilla más. Ha dicho que si el bloqueo en Hormuz continúa, el siguiente paso puede ser el Mar Rojo. ¿Pueden hacerlo directamente y cuáles serían las implicaciones de este movimiento? Sí, ya se ha comprobado, ¿no? Con la alianza que tienen con los hutis en el sur de Yemen, es la puerta principal para el Mar Rojo. Los principales afectados, hay que decirlo, sería Europa, porque si no sale del Golfo Pérsico o lo que logre salir no pasa por Bab el-Mandeb, francamente sí lo pueden materializar y el principal afectado sería Europa, porque lo que sale hacia China, si no lo detiene Estados Unidos, como parece que no lo ha detenido, y hacia Asia en general, parece que no tendría mayor problema Asia y China. Pero si hay dos, imagínate, tienes que pasar Hormuz, Bab el-Mandeb y luego el canal de Suez para llegar al Mediterráneo. Son 3 aduanas muy difíciles, sobre todo las primeras 2, que si no las pasan, la escasez en Europa va a ser un tema delicado, van a tener que echar mano de todas sus reservas, pero sobre todo ahí sí el tema de la inflación se va a empezar a notar con mayor contundencia que del resto del mundo. Entonces, sí lo pueden materializar. Y aparte, Sandro, no hay necesidad ni siquiera de cerrarlo, bloquearlo, como podemos imaginarlo todos de manera material, ¿no? No es un bloqueo casi como tal. Simplemente lo tienen que hacer inseguro. Y con eso es más que suficiente para que ya sea un choke point
delicado de cruzar y que los costos de las aseguradoras se disparen, lo cual también dispararía los costos de todo. Entonces, no hay necesidad ni siquiera de tener una estrategia de bloqueo como lo estamos imaginando en nuestra mente. O sea, no pensemos que forman un montón de barquitos o cadenas y lo cierran. Simplemente lo tienen que volver inseguro y eso es suficiente para que los costos se disparen, para que se cree una crisis de energía. Y hay que explicar a la gente que si eso sucede, imagínense que el barco que podía cruzar por el norte de África, por Egipto, rodeando la costa sur de Arabia Saudita, tendría que ahora cruzar por Sudáfrica, tendría que darle la vuelta a todo África para llegar a los puertos de Europa, del Mediterráneo y tanto de los alemanes. Entonces, no es cualquier cosa. Y esa amenaza, creo que también tenemos claro que sí la pueden materializar porque los Houthis han demostrado que siendo una fuerza muy menor a la de Israel, les han hecho frente, han atacado, han contestado, han sufrido también muchas bajas y muchos daños, pero también están determinados, que creo que esa es la palabra que puede englobarnos la estrategia tanto de las fuerzas iraníes como de los Houthis. Están determinados, no sé cuál es la motivación, si es espiritual, religiosa, si es de otro tipo, pero su motivación parece ser determinante, Sandro, y eso es muy peligroso, por lo menos para el otro bando. Situaciones son las que precisamente provocan que cada uno de los bandos tome las decisiones concretas para poder llegar a un fin, al fin propicio en la guerra. Y precisamente te quiero preguntar en unos momentos sobre la noticia de última hora, sobre una de esas decisiones que ha tomado Irán en pos de ganar esta guerra. Ahora mismo, según medios regionales, sabemos que Irán habría suspendido las exportaciones petroquímicas en medio de las tensiones regionales. Es una información citada por el Wall Street Journal que asegura precisamente que esta decisión refleja las dificultades operativas y logísticas que enfrenta el sector energético iraní, así como el impacto de las sanciones internacionales y la tensión con Estados Unidos e Israel, que habrían contribuido a la reducción general de la actividad exportadora del país. Por tanto, Cristian, ahora mismo la última hora pasa por esa suspensión por parte de Irán con respecto a las exportaciones petroquímicas. ¿Qué opinas con respecto a esta decisión tomada por Teherán? Bueno, nos confirma lo que acabamos de decir. La determinación de lograr sus objetivos va más allá de su economía, va más allá de las bajas que han tenido. Ellos saben que tienen que resistir porque es una lucha vital contra el Estado de Israel, con quienes tienen declarada una guerra prácticamente eterna hasta que aún uno deje de existir. Entonces, la determinación que muestra Irán en este aspecto quiere decir, sobre todo con esta decisión que acaban de tomar, o este anuncio que acaban de hacer, es que están dispuestos a llegar a lo que sea, Sandro, a cualquier límite, ya sea económico, de vidas humanas, con tal de lograr sus objetivos. Ellos creo que también culturalmente saben que son un país que puede tener mayor resistencia, tanto a inflaciones como a ataques y a muchas cosas, de acuerdo a su cultura milenaria. Y tal vez Israel tiene un poco de eso, pero no el mundo occidental. Imagínate las sociedades europeas o norteamericanas, cómo entrarían en crisis y en caos si tuvieran bombas sobre sus techos, si tuvieran que pagar altos precios de la gasolina, del gas y de la energía en general, que ya se está reflejando, pero aún no es un detonante de crisis social. En cambio, Israel y mucho más Irán están demostrando que tienen una determinación muy por encima del mundo occidental y que están dispuestos a llegar a este tipo de cosas. Y yo creo que más, no creo que esto sea todavía lo más fuerte que hemos visto. Creo que están dispuestos a llegar todavía a más, a elevar la apuesta hasta donde sea necesario para ganar la partida. Bueno, y mientras tanto quiero preguntarte, Cristian, también por uno de los temas que está siendo uno de los temas del día, que es ese potencial alto el fuego, pero ya no entre Irán y Estados Unidos, sino entre Israel y Líbano. Pero déjame un segundín porque tenemos que dar una noticia de última hora en ese respecto, que es que el Canal 12, citando a un funcionario israelí, ha asegurado que el enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, propuso un alto el fuego en el Líbano durante una semana, pero que Israel ha insistido en separar
los frentes libaneses e iraníes. Mientras estamos pendientes de ese potencial alto el fuego, un alto el fuego que según el New York Times Israel estaría considerando, tenemos este intercambio de versiones donde de nuevo Steve Witkoff habría sido el que habría propuesto este alto el fuego ante una Israel reticente. Yo creo que volvemos, Cristian, precisamente a la misma historia de la que hemos estado hablando durante todo el día, de esa reticencia a priori de Israel de llegar a un alto el fuego, y finalmente parece que precisamente con las presiones de Washington, ya no únicamente de Steve Witkoff, sino del propio Donald Trump, parece ser que ahora sí estaríamos de nuevo en un escenario de casi tregua que tiene que concretarse. Casi tregua, lo has dicho perfectamente, a voluntad de Israel. Finalmente, quien ha saboteado todos los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos es Israel. Y esa falta de coordinación también es muy sospechosa, porque necesitamos dilucidar, meterle mucho genio a este tema para tratar de tener claridad si es un acuerdo entre Estados Unidos e Israel, que Estados Unidos sea el policía bueno, Israel el malo, o simplemente Israel se está brincando las decisiones de Estados Unidos y las está saboteando. Entonces, no es la primera vez, todos lo sabemos, en donde Estados Unidos hace un esfuerzo diplomático por la paz, porque recordemos que Estados Unidos necesita que haya un flujo comercial de energía. Estados Unidos vive más de ese tema. Israel no. Israel necesita más territorio para expandir su idea del Gran Israel, necesita una influencia geopolítica más amplia, hablando geográficamente, porque si tú ves hacia el norte tienes a un gran Turquía, si ves hacia el sur tienes a un gran Arabia, si ves hacia el este tienes al gran Israel, Irak, que es enorme, y Siria también son países de grandes dimensiones, aunque ya logró desestabilizarlo de muchas formas, pero tienes a tres grandes potencias regionales rodeándote, no todos necesariamente son aliados, y si te vas un poquito más al este, pues ya te encuentras con Pakistán y otro tipo de pesos pesados. Entonces Israel nota que parte de su debilidad puede llegar a ser en algún momento el tamaño de su geografía. El gran Israel tal vez esté fundamentado en el Génesis, no recuerdo el número del versículo, pero también en la actualidad y geopolíticamente es conveniente para Israel expandir sus fronteras, lo cual está haciendo poco a poco y específicamente en estos días lo está haciendo hacia el Líbano, lo cual cabe recordar para todos los puristas del derecho internacional, pues que es totalmente fuera del contexto del derecho internacional, es otro ataque que no está fundamentado. Siempre se va a argumentar en la narrativa política que había por ahí algún líder de Hezbollah en la zona, pero bueno, sabemos que el objetivo es ese y otro. No tampoco quiere decir que no existe Hezbollah, por supuesto, y Hezbollah lanza ataques también cada que puede, pero el fundamento es otro. Cristian, ojalá que este escenario de casi tregua se convierta ya sea en un escenario de tregua total y finalmente de paz. Cristian López, director de Geo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sandro, es un placer haber estado aquí en Negocios TV y en el espacio que te toca a ti. Igualmente, un abrazo.